Gloria al Señor. Una vez más les damos la bienvenida a toda la Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador, tanto la congregación que se encuentra aquí en este momento como la que está en sus hogares mirando a través de las redes sociales este servicio y escuchando esta predicación. Les saluda su amigo, su hermano, el pastor Efraín García, desde la ciudad de Compton, California. Para las personas que nos están mirando en otras partes del mundo, en otros países, estamos en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, predicando la palabra del Señor. Mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan. Dios bendiga sus vidas. Los invitamos a que se queden a escuchar la palabra del Señor desde el principio hasta el final, para que sean bendecidos de una manera maravillosa por medio de la palabra. El tema del día de hoy se titula: El que encubre sus pecados no prosperará. Pero la palabra del Señor nos va a enseñar qué maravilloso es cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Qué maravilloso es el Señor para perdonarnos. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor, iniciando con la escritura que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 28, versos 13 y 14. Y dice la palabra de Dios de esta manera: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el varón o el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo me presento delante de usted, Señor, en este momento, dándole gracias por su amor, por su misericordia y por esa oportunidad, Señor, que me da en esta ocasión de predicar su palabra una vez más, Señor, para que venga esa palabra a la vida de cada uno de nosotros y haga el efecto que tiene que hacer. Le ruego que abra mi mente, mi corazón, el entendimiento, Señor, también de toda la congregación, para que esta palabra llegue con poder a la vida de cada uno. A mí deme esa gracia, esa unción, esa libertad, para que su palabra se predique de acuerdo a su voluntad y no a la mía, Señor, sino que sea predicada de una manera donde usted hable directamente, Señor, por la unción de su Santo Espíritu en mí. Gracias, Espíritu Santo, que su presencia sea con cada uno de nosotros y bendiga la vida de cada persona que nos esté escuchando también por las redes sociales, al igual las vidas de cada persona que se encuentra en este servicio. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué este tema en esta ocasión? Miren, porque a veces el enemigo viene a nuestra vida y nos pone un pensamiento de que porque somos pecadores ya no somos dignos de la gloria de Dios, que no somos dignos del perdón de Dios, que no somos dignos de buscar de Dios, que no somos dignos de clamarle a Dios, que no somos dignos de buscar la presencia de Dios. Pero recuerden que el diablo es mentiroso desde el principio. Dijo el Señor Jesucristo: Él es el Dios de la mentira. Pero tenemos un Dios tan maravilloso que se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Todopoderoso, el Verbo hecho carne, que Él vino a este mundo no por causa de los que vivían una vida santa. Cuando el Señor Jesucristo se humanizó y vino y tomó un cuerpo de carne en el cuerpo de Jesús, cuando Dios descendió del cielo, descendió para darnos vida y vida en abundancia, pero
exclusivamente por el pecador. Yo no vine por justos, dice el Señor, sino por los pecadores. Entonces es importante entender que el Señor Jesucristo está en busca de los pecadores arrepentidos. Es importante reconocer que somos pecadores, que hemos fallado delante de Dios y que confesemos nuestros pecados delante de Dios, que no los ocultemos, porque a Dios nada se le puede esconder. Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve y todo lo va a juzgar en su tiempo. Pero tenemos esa promesa maravillosa que si nosotros reconocemos que somos pecadores y en vez de encubrir nuestros pecados delante de Dios los confesamos, tenemos un Dios maravilloso que nos perdona. Amén. Y si usted lo cree, dele palmas al Señor, porque Dios es real, Dios es bueno y su palabra es fiel y verdadera. Importante que nosotros confesemos nuestros pecados delante de Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, o la mujer que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Miren, a veces hay personas que endurecen su corazón sabiendo que han pecado, que han fallado, que en ese camino que llevan equivocado, pecaminoso, no van a encontrar la salvación. Aún sabiéndolo, endurecen su corazón, y Dios no se agrada de los corazones endurecidos. Él quiere que los corazones reconozcamos que necesitamos a un Salvador, porque el pecado ha condenado nuestra alma. Amén. Y solamente viniendo a los pies de Cristo vamos a poder encontrar ese perdón de pecados. Pero para poder encontrar el perdón de pecados necesitamos confesar nuestros pecados delante de Él y vivir una vida temerosa delante de Dios. Amén. Amén. Mire lo que pasó en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 1 en adelante al 16, si alguien está tomando notas. En el libro de San Juan, capítulo 8, verso 1 hasta el verso 16. Dice: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Estos escribas y fariseos, hermanos, eran personas religiosas, eran personas que se sentían muy santos, muy santurrones, y se les ocurre venir a la presencia del Verbo hecho carne, de aquel hombre que se hizo llamar delante de ellos el Hijo de Dios, y vinieron para tentarlo, trayéndole una mujer que fue sorprendida en el pleno acto del mismo adulterio. ¿Por qué se la trajeron? Porque ellos se sentían como que ellos estaban libres de pecado, y a esa pecadora la habían agarrado en pleno acto. Dijeron: con esta nosotros vamos a hacer ahorita lodo, con ella la vamos a humillar, la vamos a golpear y la vamos a matar a pedradas. Cuando ellos mismos eran pecadores, y tal vez entre ellos había hombres que ya se habían metido con esa mujer, pero se mantenían queriéndose lavar las manos con una piedra en la mano, como diciendo: nosotros somos libres de pecado, nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Pero a esta mujer se nos dio órdenes que por medio de la ley de Moisés, que si alguien era sorprendido en pleno adulterio, fuera apedreado hasta encontrar la muerte, hasta quitarle la vida, porque ellos eran religiosos. Nosotros tenemos que tener siempre ese temor de Dios y no guardar un espíritu de religiosidad en nuestras vidas. Más bien seamos personas nobles, humildes, sabias, y reconozcamos
que también hemos pecado, que necesitamos del Señor y que en vez de venir con un espíritu de acusador delante de los demás, si vemos que alguien peca, pongámonos a orar por esa persona, a ayudarlo a que busque el perdón de Dios, en vez de querer tomar una piedra y quererle dar con todo. Porque Dios no se agrada de los escribas ni de los fariseos. Amén. Los escribas simbolizan el pueblo pecador. Los fariseos simbolizan el pueblo religioso, que en vez de que se preocupan más por tener una religión que tener una relación con Dios. Amén. Pero es más importante la relación con Dios. Amén. Miren lo que sucedió. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahí es donde está el misterio. ¿Qué estaría escribiendo el Señor? Tal vez estaba comenzando a escribir los nombres de los pecadores que estaban enfrente de él. Al punto que se asustaron. Miren, dice, y como insistieron en preguntarle, se endureció y dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Miren, es lo que pasa con la palabra de Dios. A ellos el Señor les escribió en tierra para hacerlos reconocer que eran pecadores, que no eran dignos de juzgar a otro pecador, que no eran, mucho menos eran dignos de querer atentar contra su vida. A nosotros nos escribe por medio de su gloriosa palabra, mire. Y en su palabra dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides, os serás medido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué nos querrá decir el Señor con esto? Que si hay pecado en nuestras vidas, vengamos a su presencia y los confesemos para que alcancemos misericordia. Mire lo que sucedió con esta mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dijo el Señor. ¿Dónde están los que te acusaban? Ya se habían ido todos. ¿Y qué le dijo? Ninguno te condenó. Se olvidaron de la ley de Moisés, porque estaban frente de alguien que era mayor que Moisés. Amén. Si usted lo cree, dele palmas al Señor. Ahí se olvidaron de la ley que había escrito Moisés y comenzaron a salir de uno por uno hasta no quedar ninguno. Y el Señor, enderezándose, voltea a ver a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta. En el verso 11 le dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque por el pecador es por lo que yo vine aquí a la tierra,
para darles vida y vida en abundancia, para darles una segunda oportunidad, para que salven sus almas, para darles la oportunidad a que se arrepientan de sus pecados, que no importa que sus pecados sean rojos como el escarnesí, yo se los puedo convertir como blanca lana, si es que se apartan, si los confiesan y se apartan y comienzan a vivir una vida del agrado de Dios. Amén. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Sin duda hay personas en este momento que nos están escuchando por medio de las redes sociales, que el diablo ya le dijo, mira, ya caíste en adulterio, ya caíste en fornicación, ya no eres digno ni digna de ir a buscar de Dios. Y el Señor le está diciendo en este momento, el que confiesa, dice, sus pecados, va a alcanzar misericordia. Pero el que los encubre, dice, mire, se lo voy a leer, Proverbios 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Déjese de excusas y de decir, como ya pequé, ¿a qué voy a ir a hacer a la iglesia? Como ya pequé, ¿a qué voy a ir? Me da vergüenza. No, ¿cómo no le dio vergüenza caer en pecado? Ahora pase esa vergüenza y preséntese delante de Dios y dígale, Señor, he pecado delante de ti. Y no deje que el diablo revuelque su vida, no deje que el diablo destruya su alma y lo mande directamente a condenación. Hay tiempo para que se arrepienta mientras hay vida. Solamente confiese sus pecados y apártese de ellos y siga a Jesucristo y sea santo, porque aquel que le llamó es santo. Amén. Amén. No podemos seguir a Jesucristo y ser mundanos. No podemos seguir a Jesucristo haciendo las obras del diablo, las obras de Satanás. Pero sí podemos seguir a Cristo renunciando al pecado y reconociendo que un día vamos a pasar por un juicio. Lo vamos a mirar ahorita también por las Escrituras. Y si va a haber un juicio, entonces no nos queda vuelta de hoja, como dicen en el mundo. Hay que arrepentirnos. Y el que no quiere arrepentirse, prepárese para el juicio, porque lo hay. Amén. La palabra de Dios se cumple. Hay juicio para el que no se arrepiente. Hay juicio para el que tiene en poco la sangre derramada de Jesucristo, la que nos perdona y nos limpia de pecados. Por eso es importante tener en alto y en grande estima esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para salvar al pecador. Amén. ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? No están, se han ido. Bendito sea el Señor. ¿Por qué es necesario confesar nuestros pecados? En 2 de Corintios nos dice por qué. Mire, en 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es importante que entendamos que después de muerto ya no hay perdón de pecados, porque vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Así es que si alguien muere en pecado y no se pone cuentas con el Señor, ni con millares de misas, lo van a sacar del ¿cómo le llaman allá? Del Calvario, del purgatorio, perdón. El juicio es por lo que hayamos hecho en vida, y no hay perdón de pecados para el que no se alcanzó a arrepentir y a ponerse cuentas con el Señor. De acuerdo a la palabra de Dios. Si por allá el Señor quiere tener misericordia en sus secretos con usted y lo quiere poner en lugares celestiales mejores que de donde nos vaya a poner a nosotros que predicamos la palabra, gloria a Dios. Lo que queremos es que usted se salve, pero es mejor
que no estemos esperanzados a ver si de casualidad el Señor me perdona. Aunque no me arrepienta, no. Es mejor que saquemos el boleto en vida. Que busquemos el perdón de pecados, buscando el amor y la misericordia de Dios y viviendo una vida en obediencia a su palabra, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras está en este cuerpo, sea bueno o sea malo. En 1 de Pedro capítulo 4 verso 6 dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿A cuáles muertos? ¿A los que están en los sepulcros? No, a los muertos en vida, a los muertos en pecado. La palabra del Señor le llama muertos a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y no se han dado cuenta porque se van a los placeres, a los deleites de la carne, y si se pegan un pellizco se dan cuenta que están vivos, pero espiritualmente están muertos, dice el Señor. Gloria a mi Cristo. Porque dice, por esto también se ha predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados, a los muertos en vida, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Qué mejor que entendamos esa gran verdad, de que solamente en vida podemos ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios, dice la palabra del Señor, y velad en oración. ¿Los muertos oran? No. Los muertos no oran, porque ellos andan en los deleites, andan en el pecado. Viven una vida ajena a las cosas de Dios, una vida ajena a la voluntad de Dios. Por eso, en este momento, Dios quiera que esta predicación llegue también a los muertos, para que se arrepientan. Y los vivos, los que ya viven una vida en el Espíritu, una vida temerosa de Dios, una vida en obediencia a la palabra de Dios, cuidémonos, hermanos, hermanas, familia de Cristo, cuidémonos de no ser sorprendidos por los ojos del Señor en pleno adulterio, en plena fornicación, en plenas cosas, dándole deleites a la carne, donde el pecado va a terminar condenándonos. Cuidémonos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. En victoria. Primera de Pedro capítulo 4 verso 6 dice: porque por esto también fue predicado el evangelio. Dice más en el verso 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro capítulo 4 verso 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por qué cree que le digo a la iglesia que tenemos que estar siempre a cuentas con el Señor? No que vamos a vivir una vida perfecta, pero sí temerosa de Dios. Y cuando se le anda queriendo desperfeccionar algo, perfecciónela en el Señor rápidamente, poniéndose a cuentas, pidiéndole perdón y buscando la misericordia de Dios antes de que ejecute el pecado, antes de que el pecado sea consumado en usted. Amén. Porque es necesario, fíjese, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si primero comienza por nosotros, los que somos de Cristo, los que somos del Dios vivo, y si primero comienza el juicio por la casa de Dios, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Yo puedo decirle cuál va a ser su fin, pero no se lo voy a necesitar decir, porque todos tenemos
un sentido que Dios pone en nosotros para decirnos qué es lo que va a suceder. Sáquele conclusiones y luego escudriñese a usted mismo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde? ¿En el lago de fuego? ¿En el infierno? ¿En el Seol? ¿En un lugar de tormento? Créame que va a ser en un lugar donde ni el mismo diablo quiere estar. En un lugar donde ni siquiera el diablo quiere estar en ese lugar. Y él sabe que él no va a poder ser salvo. ¿Y qué quiere hacer? Quiere condenar su alma de usted. Quiere condenar el alma mía, para que también nosotros le hagamos compañía en ese lugar de tormento. Pero lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Y lo echo fuera de mi vida y lo echo fuera de la vida de ustedes en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Porque nosotros no fuimos creados para terminar en un lago de fuego, en un lugar de tormento. El Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, no a imagen y semejanza de demonios. Porque Él quiere, si nos hizo a imagen y semejanza de Él, es para que un día estemos ante su presencia, adorándole, glorificándole, exaltándole por toda una eternidad. Amén. Entonces, no permita que el diablo lo condene, no permita que el diablo lo engañe. Apártese de los deleites, apártese de las cosas del mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama más el mundo, el amor de Dios no está en él. Hebreos capítulo 9 verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay que morir, es la ley de Dios. Pero después de la muerte, no crean que ya se acabó todo. Hay gente que dice, no, nosotros somos como los animalitos, nos morimos y vamos al polvo de la tierra y se acabó. No, 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 no. Allí comienza el tormento. Si alguien cree que sufrió aquí en la tierra y no, espérese cuando se muera. Va a quererse regresar a vivir 1000 veces mejor la vida arrastrada que llevaba aquí en el planeta Tierra que estar un minuto en el infierno. Por eso es mejor, hermanos, arrepentirnos, porque es necesario que todos moramos, que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio para el pecador. Si no, Dios no haya dado la vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Para qué la hubiera dado si no hay condenación? ¿Para qué lo hubiera dado si no hay tormento para nadie? ¿Para qué hubiera permitido él haber sido atormentado con esos clavos de dolor para salvarlo a usted y a mí si no hubiera condenación? La ley de Dios es que tenemos que pasar por un juicio. Es mejor que estemos a cuentas con Dios. En el libro de Mateo capítulo 16 verso 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, o sea, de su Santo Espíritu, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A qué va a venir? Con todo y sus ángeles, a pagarle a usted y a mí de acuerdo a nuestras obras. ¡Qué hermoso! Fíjense, yo era un pecador de primera también. No crean que nací en el Evangelio. A mis 40 años de edad el Señor me llamó a sus caminos. ¿Qué le quiero decir? Que de mis 40 años para atrás fui un pecador. Pero cuando me di cuenta de la palabra de Dios, de las promesas que Dios tiene para los que se arrepienten, para los que se convierten, para los que obedecen el Evangelio, dije: adiós mundo cruel. Tuve que negarme a mí mismo.
decirle a mi carne, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y decirle no a los deleites que condenan mi alma. Que me gozaba en el mundo, claro, me gozaba, me gustaba lo que hacía. Yo no vine porque andaba todo drogado, todo demacrado por el diablo, no, andaba en los plenos deleites, lleno de vida, lleno de salud, lleno de placeres, lleno de cosas que el diablo me ofrecía. Pero gracias a Dios que me le salía tiempo, porque yo creo que mi caída venía despuesito de eso. Porque el diablo nunca da sin quitárnoslo después. Porque Él es el Dios del engaño, el Dios de la mentira. Pero mire, qué hermoso que decidí dejar todo por seguir a Cristo. Yo prefiero 1000 veces estar predicándole la palabra al mundo entero, aunque no me gane ni un centavo por hacerlo, que irme a cantarle al mundo y ganarme todo el mundo y que se pierda mi alma. Tal vez hay personas que nos están escuchando que van a decir, ¿cantará el pastor? Un día le voy a cantar. ¿Vieron qué bonito me usaba el diablo en eso? Se emborrachaba la gente, hacían botellas de vino, cartones de cerveza mientras yo cantaba para el mundo. Pero ahora canto para Cristo y la gente se llena, pero de la gloria de Dios. Prefiero entregarle la vida a Jesucristo, el ministerio del canto a Jesucristo. El don me lo dio Él, qué mejor que lo utilice para la gloria de Él. Un día les voy a cantar también en su servicio. Le doy gracias al Señor por darme esa oportunidad, por haberme permitido arrepentirme. Dice que nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Y le doy las gracias al Señor por haberme escogido de ese mundo perdido donde andaba. Yo no sabía que era un mundo perdido porque hacía lo que me gustaba. Hay personas que sí vienen a los pies de Cristo porque tal vez los vicios, las drogas, el alcoholismo o problemas muy serios en la vida los obligan a venir a buscar de Dios. Conmigo fue diferente. Bendito sea el Señor que no tuve que pasar por ningún desastre en mi vida para venir a los pies de Cristo. Si alguien me está escuchando y usted siente que todo está bien en su vida y algo le dice en su corazón, yo no necesito de eso, pues yo estoy bien. Precisamente porque está bien debe de venir a darle gracias al Señor, entregarle su vida al Señor porque está bien. Y si algo anda mal en su vida, con más razón venga, porque si no las cosas van a empeorar. Dele palmas al Señor. Bendito sea Cristo. Qué bueno es mi Señor. Amén. En el libro de Romanos capítulo 2, verso 16, dice la palabra de Dios de esta manera: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Va a venir el día en que el Señor va a venir a juzgar a todos los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. No crea que el Señor Jesucristo va a mandar a alguien que venga a juzgarlo a usted en el día de su muerte. Que de repente usted piense, bueno, de repente me va a mandar al apóstol Pedro, al cabo a él lo voy a engañar, le voy a decir que me porté muy bien allá abajo en la tierra. No. El Señor Jesucristo es quien nos va a juzgar directamente Él mismo, el que todo lo sabe, todo lo conoce, el que conoce su pasado, su presente y su futuro. A Él no lo vamos a poder engañar. Qué mejor que desde ahorita renunciemos al pecado, nos pongamos a cuentas con Él, confesemos nuestros pecados para que alcancemos misericordia. Amén.
Ya con esto vamos a terminar. Estamos a punto de terminar. Gloria al Señor. Quisiera hacerle una pregunta a usted que está presente en este lugar y a todas las personas que nos escuchan. ¿Está usted practicando la verdad? ¿Cuál verdad? La palabra es la verdad, el Evangelio de Cristo. ¿Conoce la palabra de Dios? ¿La está poniendo por obra? Si su respuesta no es tiempo de que comience a poner por obra la palabra de Dios en su vida, si la conoce. Si no la conoce, es tiempo de que comience a buscarse urgentemente una Biblia, ponerse a estudiarla, buscar quien le predique la palabra de Dios, buscar quien le enseñe a entender la palabra de Dios y abrir su mente y su corazón y ponerse en una disponibilidad en recibir esa palabra y en ponerla por obra en su vida. ¿Estamos practicando esa palabra de Dios que llegó a nuestra vida? ¿Somos hacedores de la palabra o solamente somos oidores? Es una pregunta. Con esta escritura vamos a terminar para comenzar a orar, a hacer una oración por todas las personas que nos escuchan en las redes sociales y las personas que están presentes, para que el Señor obre milagro en sus vidas. En el libro de Santiago capítulo 1, verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Una vez más se la voy a leer. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. El Señor está diciéndonos: sean personas que ponen la palabra por obra, no solamente la escuchen, no se engañen a ustedes mismos, porque miren, a mí de qué me serviría estudiar esta palabra, comerme este libro con los ojos, darle vuelta a toda la Biblia y luego darme golpes de pecho y decirle: yo ya he leído la Biblia 3 veces en mi vida. Escuché un hombre que dijo en un programa de televisión: he leído 1000 veces toda la Biblia en mi vida. Pensé yo entre mí: ojalá y la pusieras por obra aunque fuera una sola vez. Aquí no se trata de comernos la Biblia, se trata de ponerla por obra en nuestras vidas. El diablo también la conoce. Miren, desde que se comenzó a escribir el primer libro de la Biblia, que es Génesis, hasta donde se terminó de escribir el último, que es Apocalipsis, el diablo allí estaba. El diablo estaba cuando Moisés estaba escribiendo los primeros libros de la Biblia, porque el diablo es antes que Moisés. Y el diablo estaba cuando el apóstol Juan estaba escribiendo el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. El diablo conoce toda la palabra de Dios, pero no va a ser salvo. Y el diablo cree en la palabra. Dice la palabra de Dios: también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque no van a ser salvos, porque creen. Ellos saben que la palabra de Dios dice que van a ser condenados, que van a terminar en el infierno, y por eso tiemblan, porque saben que la palabra de Dios se cumple. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan, Dios los bendiga. Soy el pastor Efraín García, una vez más, desde la ciudad de Campton, California, aquí en Estados Unidos. Este mensaje que hemos predicado es un mensaje que debemos siempre ponerlo por obra en nuestras vidas. Recuerda, este mensaje se titula: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se aparta de ellos alcanzará misericordia. Quiero orar por usted, hermano, hermana, amigo, amiga que nos escucha, para que usted reconozca en su corazón, en su mente, y confiese sus pecados delante de Dios. Métase en la presencia de Dios. Busque
una intimidad con el Señor y pídale perdón por sus pecados, confiéseselos. No porque el Señor no los conozca, el Señor conoce su vida, pero la palabra de Dios le está pidiendo que los tiene que confesar. El Señor conoce en la santidad que yo me muevo, y si he pecado, también conoce mis pecados. No se los puedo ocultar. Mi responsabilidad es confesarlos delante de Él si quiero que me los perdone. Y esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Tenemos la responsabilidad de salvar nuestra alma. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Quiero orar por usted para que el Señor le ayude en el nombre de Jesucristo a poder pedir perdón delante de Dios, a poder buscar ese amor y esa misericordia de parte de Dios, para que el Señor pueda hacer algo grande en su vida. Cuando se ocultan los pecados, usted va a buscar la presencia de Dios y no la va a poder encontrar, porque hay pecados que usted le está ocultando al Señor. Pero si usted se humilla delante de Dios y confiesa sus pecados, el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Y le voy a decir por qué. Porque Dios en su palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Yo quiero orar por usted, por su necesidad, cualquier enfermedad que usted tenga, cualquier dolor que usted tenga, o problemas de depresión, de ansiedad, de lo que usted esté pasando. Al Dios que se ha predicado en este momento es un Dios que puede perdonarle todo y que también puede sanarle todo, en el nombre de Jesucristo. Quiero orar por nuestra hermana Ángeles, por sanidad, dolor en su brazo derecho. Y quiero orar por usted que se encuentra también allá escuchándonos y que tiene ese dolor de cabeza. Usted que está teniendo ese dolor en su cintura, en sus hombros. Hay una persona que tiene dolor en sus rodillas. En este momento el Señor la va a sanar. Esa persona que está tentándose su cintura porque le está doliendo en este momento. Cuando yo declare ese milagro, usted lo va a recibir en el nombre de Jesucristo por el amor y la misericordia que Dios tiene en su vida. Es una manera del Señor decirle cuánto le ama, para que usted se entregue a Él. En el nombre de Jesucristo. Poderoso Padre Celestial, ese dolor de cabeza lo reprendo en el nombre de Jesucristo y lo echo fuera por el poder de su palabra. Sale fuera. Sale fuera ese dolor de cabeza. Comience a mover su cabeza. Comience a mover su cabeza. Ahí está ese milagro. Se va ese dolor. Se fue en el nombre de Jesucristo. Ese dolor en su cintura. Va a comenzar a sentir caliente en su cintura. Va a empezar a sentir caliente en esos hombros, esas rodillas. El Señor va a obrar milagro en esas tres partes de los cuerpos de las personas al mismo tiempo. En el nombre de Jesús. Se quita ese dolor. Queda sanado ese dolor de los hombros, de las rodillas, de la cintura, en el nombre de Jesucristo. Milagro al instante, recíbalo, recíbalo. Comience a mover su cintura, se va a dar cuenta el milagro que recibió. No lo hice yo, lo hizo el Señor Jesucristo, el que está ahí con usted, el Espíritu Santo que le está diciendo: te amo, no estás solo, no estás sola. Quiero que voltees hacia arriba a los cielos y te des cuenta que yo soy real, dice el Señor. Bendito sea el Señor. Hermana, usted que le dijo el doctor que usted tiene quistes en sus senos, en sus partes íntimas, ahí va. Ese tumor va a salir fuera en el nombre de Jesucristo. Comience a creerlo en su corazón y va a empezar a sentir caliente en esa área. Va a empezar a sentir caliente. Otras personas van a sentir como que algo comienza a temblarles allá adentro, como que les están removiendo ese quiste, ese tumor. Ahí está la mano de Dios. La mano del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe.
está comenzando a remover ese tumor en el nombre de Jesucristo. Lo creo en el nombre de Jesús, porque lo ha hecho muchas veces, infinidad de veces lo ha hecho mi Señor para tantas personas, porque Él es real, porque la palabra que predicamos no es palabra que está escrita en un periódico, no es palabra que está escrita en un libro que no se llama el libro de la vida. Es la palabra que hemos predicado, es la palabra que está en el libro de la vida, en el libro donde está la mente de Dios, el corazón de Dios, el Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo se ejecutan esos milagros en el nombre de Jesús, porque el Señor a eso vino. Él vino a sanar al oprimido, a sanar al que estaba quebrantado de corazón, aquel que estaba cautivo entre los demonios. Vino el Señor a rescatarlo. Él vino a salvar a aquel que se sentía en tinieblas. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esos milagros que acaba de hacer en ese pueblo que está escuchando, Padre glorioso. Le doy las gracias, lo alabamos, lo glorificamos, exaltamos su santo nombre. Gracias, poderoso Dios, por ser nuestro Dios. Gracias, poderoso y maravilloso Señor Jesucristo, por ser nuestro Salvador. Alabamos y bendecimos su nombre. Nos despedimos en este momento de esta oración, mas nunca de su presencia. Que su santa mano y gloriosa mano nos lleve, Señor, siempre sosteniéndonos para no caer, para no tropezar, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Si alguien tiene necesidad de que oremos por teléfono por usted, márquenos al área 310, Pastor Efraín García, área 310-864-4663, área 310-864-4663, en el nombre de Jesucristo. La llamada es gratis y el milagro que va a recibir también en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Los amo en el Señor a todos. Bendiciones. Gracias, Señor.